Como les decía entonces, primero pues darle la bienvenida. Ya pues nos hemos presentado, pero les recuerdo el nombre mío, es Arbey Guerra. No abro, no abro la cámara porque cuando se une tanta gente, pues la experiencia nos ha dicho que de pronto se entrecorta la comunicación y adicional a eso, pues se vuelve como más lento todo, ¿cierto? Porque igual yo les voy a presentar como pantalla ahorita, listo. Primero, la idea es como mostrarles los pormenores del curso, establecer reglas de juego como tal, y también mostrar un poquito los contenidos que tenemos para estas 2 primeras semanas que creería yo que ya deberían estarlo revisando, ¿cierto? En ese momento les voy a mostrar toda mi pantalla. Me confirman, porfa, que la están viendo. Ahí debería estar mostrando ya lo que está presentando. Sí, perfecto. Gracias, Juliana. Primero, entonces, mostrarles lo siguiente. Hemos estado modificando algunas cositas como tal del curso, pero ustedes entenderán que son muchos cursos, y entonces ha habido varias cosas que están todavía en construcción. Listo. La primera de ellas es establecer el contenido de la carta descriptiva. Aquí hay una información, pero igual, si no la suben de aquí esta semana, pues tendría que cambiarla. Yo les voy a mostrar qué realmente es. ¿Por qué la carta descriptiva? Pues porque la carta descriptiva tiene la cantidad de actividades que van a realizar durante estas semanas, ¿ok? La carta descriptiva que acá aparece, y te las voy a mostrar, que no es la actual, vuelvo y les digo, yo en el anuncio junto con la grabación de esta sesión se las voy a colocar. Listo. Fíjense que acá aparece un número más alto de actividades, que es algo que se replanteó para este semestre. Es decir, aquí había un número de 7 actividades. Pensamos que esas 7 actividades son muchas actividades para el poco tiempo que tenemos de trabajo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue un estudio más juicioso del caso y decidimos entonces que vamos a trabajar estas 3 actividades básicamente que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ok? Ustedes ya en su mayoría tuvieron que haber trabajado todos la prueba diagnóstica, que como saben pues no tiene porcentaje en la evaluación total del curso, pero sí va como introduciéndolos un poquito al tema que vamos a tratar, que es contabilidad básica, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, cada 2 semanas habría una actividad, ¿ok? La semana 2 y 3, la semana 3, que es la que estamos terminando, habría un concepto de conceptos básicos contables. Ya miramos cuándo abren y cuándo cierra cada actividad, pero lo importante es que usted tenga claro que van a estar entonces estas actividades programadas. Listo. Un quiz, un taller de asientos contables y otro taller de compra y venta de mercancía. ¿Okay? Este quiz como tal vale el 20%, los 2 talleres cada uno el 25%. En total, entonces, en el seguimiento podríamos hablar de 3 actividades, un quiz y 2 talleres, ¿cierto? Que sumarían el 70% y el 30% del examen final, que saben que eso es no negociable, ¿ok? Con esas actividades, pues, básicamente tocan toda la temática que se pretende ver en contabilidad básica y no limitamos solamente a quizzes, es decir, si ustedes se fijan, pues realmente habría 2 quizzes y 2 talleres, ¿ok? Entonces, muy juiciosos como con esas actividades y con los tiempos como tal, porque yo abro y cierro las actividades en las fechas las cuales están programadas, listo. Tendría que ser un motivo de fuerza mayor muy demostrable como tal para que tengamos o consideremos la posibilidad de abrir y cerrar, ¿ok? Porque pues ninguno estamos exentos de ese tipo de problemas como tal. Hasta ahí entonces estaríamos claros. A ver, si de pronto tienen algún tipo de duda, perdón, me la hacen saber por el chat o abren el micrófono, listo. Entonces estaríamos claros que serían entonces en total de actividades un quiz, 2 talleres y la evaluación final.
Pilas que en ese orden de ideas, en esta semana estaríamos en la semana 13. Lo cual quiere decir que este quiz de conceptos básicos contables estaría para esta semana, ¿ok? Entonces ustedes ya saben manejar mucho mejor que yo esta plataforma, pero entonces aquí donde está el calendario, yo me voy a ir con él, con la vista de ustedes. Aquí donde está el calendario, entonces, están para ustedes los encuentros sincrónicos, ¿ok? Que como ya, pues ustedes vieron y les mostré los anuncios, los focos que respondieron la encuesta, la mayoría escogió este horario, ¿ok? Entonces por eso lo estamos haciendo en este horario. Y fíjense que aquí encontramos entonces la primera actividad, que es el quiz 1, conceptos básicos, que cerraría esta semana el domingo 3, ya ustedes saben, a las 2 de la noche, listo. La otra actividad en ese orden de ideas, que sería el taller de asientos contables, estaría para el día 17 de mayo. Y la última actividad, que es taller de compras y ventas, hablando pues a excepción del final, sería para el mayo 31, listo. Y el examen final para el domingo 7 de junio, listo. ¿Qué les recomiendo, muchachos? No se pongan, ni se atrasen ni se adelanten. Es decir, esperen por lo menos las sesiones que tengamos de encuentros sincrónicos, porque en estas sesiones yo lo que voy a tratar de hacer es pues tratar mucho los temas como tal, de los cuales se van a tratar en los quizzes y en los talleres, listo. Y pues todo el desarrollo del curso de partes que no entiendan, dudas, inquietudes, también la vamos a tratar en esos encuentros sincrónicos. Que es muy importante que ustedes tengan presente también, que adicional a este encuentro, perdón, ¿alguien va a hablar? Listo. Le decía entonces que es muy importante que adicional de este encuentro que va a ser todos los lunes, Dios mediante, a las 6 de la tarde, vamos a tener unos encuentros que todos los profes este semestre se va a empezar a implementar, y es un encuentro como de dudas a los estudiantes, ¿cierto? Adicional a los encuentros, entonces ustedes por acá por su tablero, no me deja verlo acá, pero básicamente por aquí por Triple A, me imagino que a ustedes también les aparece allá. Este espacio de preguntas al profe está habilitado y yo tengo un horario de atención a estudiantes todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Listo. Realmente serían todos los cursos de contabilidad básica. Hay varios cursos de contabilidad básica. Yo este semestre pues tengo, este bloque tengo dos. Pues serían ustedes o cualquier estudiante que en sí tenga dudas, se puede conectar a las 5 de la tarde, que es otro horario en el cual les podemos brindar atención. Listo. Entonces recuerde, los horarios sincrónicos, lunes 6 de la tarde, y también pues si tienen alguna otra duda adicional al que ya tienen, que es de los foros, ¿cierto? Trabajar por el chat. También están entonces los encuentros de resolución de dudas, que son los lunes a las 5, de 5 a 6 de la tarde. Para ir un poquito entonces a la temática propia del curso, voy a ir por acá. Listo. Y se los voy a mostrar. Pues ustedes ya en conceptos, términos generales, yo espero que ya hayan empezado con las dudas. Enseguida abrimos como un espacio para ver si de lo que han leído no tienden algo específico y haya que aclararlo, ¿ok? Está la prueba diagnóstica, que es lo mismo que aparecía ya. Tema entonces de la unidad 1, que ya describe como tal lo que es contabilidad, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la contabilidad reconoce en la historia como una de las primeras disciplinas económicas que ha servido de apoyo al hombre, listo. Y da todas las clasificaciones como tal de contabilidad. ¿Qué más aparece? Aquí más adelante vamos a encontrar los principios. Aparece entonces clases de contabilidades, contabilidades privadas o particulares, oficial y gubernamental. Recordemos que lo privado es todo lo de particulares como tal.
decir, personas ajenas al gobierno nacional. Todo lo oficial o gubernamental pues tiene que ver con ellos, ¿cierto? Instituciones como tal asociadas al gobierno. También ofrecemos entonces lo referente a clases de contabilidad según el tipo de actividad. Entonces hay contabilidad comercial, aquí tenemos contabilidad de industrias y costos, contabilidad de servicios, de empresas extractivas, de empresas del sector solidario y empresas agropecuarias. Esto como tal no está desarrollado, es decir, hay empresas, no tanto contabilidad, sino empresas o discriminación de empresas que son estas que hay acá, es decir, yo puedo hacer una distinción de las actividades que se dedica a la empresa, porque las empresas pueden ser de tipo comercial, de tipo industrial, ya sabemos que entonces transforma materia prima en productos terminados, de tipo de servicio como tal, valga la redundancia, son las que prestan un servicio particular, es decir, un servicio de educación, servicio de salud, etcétera, etcétera. De empresas extractivas, entonces aquí podemos hablar de empresas mineras, listo. Empresas del sector solidario, pues todo lo que tiene que ver con cooperativas básicamente, y empresas agropecuarias, todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con agro, ¿cierto? Tiene que ver con toda la tierra, y lo pecuario que tiene que ver con los animalitos. Eso es un tipo de, como tal, como de distinción de empresas o de clasificación de empresas. Hay algo que no está aquí en esta parte como tal, pero yo les traigo como a colación estas diapositivas, que también en los anuncios se los voy a colocar, como para reforzar el tema. ¿Listo? Hablamos entonces que empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circularización, administración o custodio de bienes o para prestación de servicios. Esta definición como tal está contenida en el Código de Comercio en Colombia, que es como la ley que regula todo lo que tiene que ver con actos de comercio en el país. Listo. Adicional, es importante determinar que para que haya empresa, pues básicamente se necesita que existan estos tres factores, ¿cierto? Personas, capital y trabajo. Sin estas tres intervenciones, pues realmente no decimos que se puede cumplir con que haya una empresa. Y esto es lo que les venía diciendo, es decir, las empresas se clasifican según su actividad de servicios, comerciales, industriales, que es lo que acabamos de mirar allá anteriormente y que está en la plataforma. Entonces, para ampliar la información con respecto a la clasificación de empresas, porque yo sé que no está allá, es decir, en esta parte del contenido que acá no está, y de pronto lo vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, yo le tengo un linkcito acá, para que usted por favor vaya a ese link. Espérate un poquito más esto acá. ¿Vieron el link que estaba acá? Es decir, te lo repito, aquí en la parte inferior hay un link, ¿cierto? Podemos ir a ese link y nos amplía más lo que tiene que ver con clasificación de empresas, ¿listo? Porque esa clasificación que pues anteriormente describí es una actividad por tipo de, perdón, es una clasificación por tipo de actividad. Entonces aquí están las extractivas, comercio, servicios, lo que estábamos hablando. Pero también se pueden clasificar las empresas de acuerdo a su tamaño, ¿ok? En ese orden de ideas habrá microempresas, pequeñas empresas, mediana empresa y grande empresa. Aquí no está como tal relacionado, pero entonces sería micro, pequeña, mediana y grande empresa. Aquí todavía está una distinción que no está del todo bien, que era por un máximo de empleados de 10 y unos activos vigentes por menos de 500 salarios mínimos para clasificación de microempresas. Pequeña se decía que estaba entre 11 y 50 empleados y tenía unos activos entre 500 y 5.000. Estas siglas que acá, que ustedes ven, son salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Para este año, ese mínimo está en 877, 803, ¿cierto? Medianas y grandes empresas. Entonces sería la clasificación por tamaño. También podemos tener clasificación por el origen del capital del cual está constituida la empresa. En ese orden de ideas serían empresas oficiales o públicas,
empresas privadas y empresas de economía mixta. Aquí al hablar de las públicas, pues se sabe que el capital proviene del Estado. Las privadas podríamos hablar que el capital proviene de particulares, y la mixta es que hay como una convergencia de los dos capitales, tanto privado como público. Aquí faltaría una clasificación también que no está dentro de la página, y es empresas de autogestión, que esa se habla pues que son como tal gestionados por los mismos empleados. También hay clasificación de empresas según su conformación de capital, entonces podríamos hablar de multinacionales, grupos económicos, nacionales y locales. Multinacionales, que el capital proviene del extranjero; grupos económicos donde varias empresas se unen como para explotar. Aquí tenemos el más común, es la organización ordinal Lule, por ejemplo, ¿cierto? Que es un grupo económico. Empresas de tipo nacional, que pues abarcan todo el territorio nacional, y locales, aquellas dentro de una localidad como tal. Hay clasificación de empresas según los impuestos, ¿cierto? Pues ahí estaríamos hablando de personas naturales, sucesiones líquidas, régimen simplificado, que ya cambió, ¿cierto? Y eso es, podríamos hablar de no responsables de IVA y responsables de IVA, y grandes contribuyentes. ¿Listo? Ya sería como acabar que ustedes le dieran una leída a esto detenidamente, porque pues no es muy difícil de entender. ¿Listo? Pero sí es muy importante que por favor le demos una leída a esto, porque pues hay varias preguntas que de pronto en el quiz salen con este tipo de discriminación de clasificación de empresas. ¿Listo? Chicos, hasta ahí de pronto tienen alguna duda, para no estar como hablando todo en un monólogo aquí. Dudas, porfa, si tienen, me las pueden manifestar al chat. Listo. Listo, perfecto. Entonces, este archivo, pues, como tal, yo los dejo colgado ahí. Tendrían que básicamente darle una miradita por ahí hasta la diapositiva 10, que es propiamente lo del curso, ¿cierto? Porque aquí hay otras cosas más adelante, es que si bien el curso no evalúa, sí le puede servir más adelante, porque usted quiere decir, bueno, yo quiero de pronto constituir una empresa, ¿qué tengo que hacer? Entonces, básicamente la clasificación de las empresas está hasta la diapositiva 12. De ahí para allá ya es opcional, es decir, no tienen que leerlo, muchachos, pero es información que de pronto, si usted más adelante quiere formar su propia empresa, te va a ayudar a saber qué tienes que hacer para poder formar tu empresa. ¿Listo? Entonces te va a ayudar para eso. Eso ya no es a nivel evaluativo, sino que, pues, básicamente para que lo tengan ahí como información dentro de... Yo cuando estudiaba normalmente lo que hacía era sacar como una biblioteca y unos archivitos como tal para cuando ejerciera, y realmente me sirvieron. Entonces, para que lo tengan ahí como información relevante a sus carreras. Voy a volver entonces a Canvas. ¿Listo? Aquí más adelante van a encontrar 10 principios básicamente de contabilidad esbozados en la ley 1314 del 2009, que es la que aplicamos actualmente en contabilidad. Ustedes van a encontrar mucha normativa, ¿cierto? En varias partes, lo que dice aquí, decreto 2649 del 93 y ley 1314 del 2009. Realmente esas son como las dos normas que actualmente se aplican en lo que tiene que ver contabilidad en el país. Listo. El 2649 y el 2650 se aplicaron pues básicamente hasta el año 2009, pero de manera
pues la gente pretende o dice que ya se abolieron y no, todavía aplicamos mucho lo que tiene que ver ese decreto, listo. Y esta ley 1314 del 2009 es la ley que denominamos ley de normas internacionales de información financiera, es decir, la ley que tiene que ver con las NIF, que es algo que se ha ido implementando en el país, ¿ok? Entonces, acá en esos principios, ustedes encuentran, valga la redundancia, los principios contables, ¿listo? Muy importante, entonces, establecen qué es el principio y qué es cada uno de los principios. Por ejemplo, relevancia, es decir, a qué se refiere el principio de relevancia desde el punto de vista contable. Entonces, habla de la información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de la toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las acciones económicas, ¿ok? Eso es relevancia, es decir, que cualquier información que se pueda preestablecer en los estados financieros tenga algún efecto sobre las decisiones que la empresa van a tomar. Listo. Y así van a encontrar entonces los 10 principios contables según la normativa 1314 del 2009. Listo. Simplemente le hago una leidita. Y aquí esta parte es un poquito pues teórica, ¿ok? Aquí tendríamos que hablar entonces de principio de partida doble. Y hay un video para que ustedes como tal se vayan como familiarizando con el concepto. Pero básicamente la partida doble es el principio de todo lo que tiene que ver con contabilidad. ¿Okay? Es decir, nada en la empresa aparece de la nada. Si yo compro un vehículo en la empresa, pues tengo que saber desde dónde salieron los fondos para comprar los vehículos de la empresa. Si los socios colocaron plata en la empresa, en alguna parte tiene que estar la plata, ¿cierto? Si yo comercialicé mercancía, a alguien me quedo debiendo o dónde está el dinero de la venta de la mercancía. Entonces, es como eso, es decir, si ustedes tienen hoy en el bolsillo 500,000 pesos, fue producto de algo, es decir, los 500,000 pesos no aparecieron de la nada. ¿Estamos? Entonces, ese es el principio de partida doble, lo van a encontrar acá en este video. Y aquí tendrían que ser un poquito juiciosos con el manejo de lo que hay aquí, porque es muy importante entender esto, porque básicamente esto que hay acá es el 80% de entender todo lo que tiene que ver con contabilidad. ¿Listo? Para explicarles un poquito entonces esta parte. Un segundito, lo cierro por aquí. Entonces, van a encontrar, junto con partida doble, conceptos como activo, pasivo, ¿cierto? Patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Hay una definición para cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Activo es básicamente todos los recursos con los que se cuenta la empresa. Pasivo serían todas las acreencias o deudas que tiene la empresa. El patrimonio, por definición, dice que es la diferencia entre activo y pasivo. Entonces, por eso nosotros encontramos siempre como principio contable que activo, ¿cierto? Es igual, encuentran así, que es la partida doble, sino la ecuación contable. A pasivo más patrimonio. Esto es como el principio de contabilidad. Y es lo que empieza a explicar todo lo que tiene que ver con partida doble, que era el concepto que estábamos tratando. ¿Listo? Van a encontrar conceptos de ingresos, ¿cierto? Cada vez que en la empresa se desarrolla la actividad principal, pues se supone que se van a obtener ingresos. ¿Ok?
y costos y gastos son aquellos desembolsos que yo tengo que incurrir para poder producir los ingresos. Es importante entonces ese concepto y es importante también el concepto de cuenta. Claro que más adelante lo vamos a tratar, pero quiero como ir dándoles una especie de introducción a esto. Entonces nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con contabilidad básica con un concepto que se denomina cuenta. ¿Listo? La cuenta es una representación gráfica de un hecho que pasa en la empresa, es decir, si hay plata en los bancos, yo deberé tener una cuenta que me indique que hay plata en los bancos. Si un cliente me quedó debiendo dinero, pues deberé tener una cuenta que me especifique que el cliente me quedó debiendo dinero. Si un socio aportó dinero a la empresa, debía haber una cuenta que me indique esos aportes de los socios, ¿cierto? Entonces, estas cuentas siempre son la representación gráfica de específicamente algo de lo que pasa en la empresa. Y algo muy importante que pues, los que conocen de contabilidad un poquito es la denominación del lado izquierdo y del lado derecho de las cuentas. ¿Listo? Entonces el lado izquierdo de la cuenta se denomina débito, el lado derecho se denomina crédito. También pueden encontrar literatura que diga que ese lado se llama debe y este se llama haber. ¿Listo? O cargo de abono. Ya dependiendo de la literatura, pero lo más conocido en Colombia es que a este lado izquierdo de una cuenta se denomina débito y que este lado derecho se denomina crédito. ¿Listo? La partida doble, ¿cuál es el principio básicamente? ¿Qué es lo que van a encontrar aquí? ¿Cierto? La partida doble me habla de que todos los débitos en una transacción tienen que ser igual a todos los créditos de la transacción. Ese es el concepto de partida doble. ¿Listo? ¿Qué más encontramos acá? La ecuación contable, que es la que les había expresado anteriormente, aquí está más detallada, pero es lo mismo que habíamos visto, ¿cierto? Activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico cuyo resultado de eventos pasados se espera, cuyo resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan recursos en un futuro. Ahí faltaría esa parte, ¿cierto? Pero los activos son iguales a los pasivos, ¿cierto? Y al patrimonio. Aquí, al hablar de pasivos, fíjese que estaremos hablando también de una obligación como tal. ¿Okay? Y en el patrimonio se dice que es el valor residual, o sea, la diferencia entre activos y pasivos. Que es importante también. Y ustedes saben que esto es una ecuación, muchachos. Ustedes por allá, yo no sé, eso lo explican en qué año, yo creo que en sexto, séptimo, no sé, la verdad, no me acuerdo. Yo ya soy muy viejito para acordarme de eso. Pero normalmente cuando uno le explican ecuaciones, a uno le dicen que estas ecuaciones se pueden despejar, es la palabra exacta que utilizan los matemáticos, ¿cierto? Mire, entonces yo puedo despejar acá el pasivo o el patrimonio, porque es que esta ecuación contable, como es una ecuación, pues yo la puedo encontrar como sea. Ahora, yo quiero despejar el pasivo. Pasivo es igual. A usted que le enseñaron por allá como en sexto, séptimo, yo no sé, que si yo tenía aquí, si yo quería despejar el pasivo, o sea, que lo quería tener solito, esto que estaba sumando pasaba al otro lado a restar. ¿Cierto que es lo que nos enseña? Si yo quiero tener el pasivo solo, lo que está sumando pasa a restar, si está restando pasa a sumar, si está dividiendo a multiplicar y viceversa, ¿cierto? Entonces, si yo quiero despejar esto, pues digo que activo menos patrimonio. Entonces ya encontré, esta es la misma ecuación que acá, que está acá, ¿cierto? Pero ya no visto desde el punto de vista del activo, sino desde el pasivo. El pasivo también puede decir entonces que es el activo menos el patrimonio. Ah, que usted no la quería así, usted quería era con el patrimonio, ¿cierto? Volvamos a esta ecuación original.
Ahí está aquí acá, ¿cierto? Si yo quería tener el patrimonio, ¿cómo está aquí el pasivo? Está sumando. Entonces, ¿cómo iría al otro lado de la ecuación? Iría restando. Entonces, el patrimonio también puedo decir que es igual al activo menos el pasivo. Estas tres ecuaciones son lo mismo. ¿Ok? Son exactamente lo mismo. Solo que aquí está vista desde el activo, aquí está vista desde el pasivo y aquí está vista desde el punto de vista del patrimonio. Me detengo acá para ver si hay alguna duda hasta ahí. ¿Cuántos sabemos ya conectados? 14. Perfecto. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Alejandra dice Yo que tengo, profe, yo tengo una. Cuando usted se refiere a cuentas, sí. ¿qué tipo de cuentas estamos hablando? ¿Cuál es la definición de cuenta como tal? La definición de cuenta es una representación gráfica de un hecho en la empresa. ¿Listo? Es decir, cualquier actividad que pase dentro de la empresa se denomina cuenta, desde el punto de vista contable, ¿ok? Desde el punto de vista comercial, tú podrías hablar de cuentas, por ejemplo, de ahorro y cuentas corrientes, si estás en un banco, ¿cierto? Pero en contabilidad existe esa distinción. Cuenta representación gráfica de algún hecho en la empresa, o sea, yo puedo representar gráficamente, porque aquí lo estoy haciendo gráficamente, ¿cierto? La caja de la empresa, puedo representar el banco de la empresa, puedo representar los clientes, puedo representar las inversiones, puedo representar los activos que existen en la empresa, es decir, los vehículos, los edificios, los semovientes, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, cualquier tipo de actividad que pase en la empresa, deberemos poder llevarla a una cuenta específica, ¿ok? ¿Alguien más de pronto tiene alguna duda? Nadie. Hola Alejandra, dime. A ver, yo que sí están diciendo que pena no estaba viendo este chat. Listo, sí, claro. No, Ángela a las 6. Creo que la partida doble es saber qué cuentas afectan el débito y cuáles afectan el crédito. Sí, la idea compartida doble es eso, Juliana, ¿cierto? Que en cualquier tipo de transacción que realicemos en la empresa, los movimientos débitos deben ser iguales a los movimientos créditos. Es decir, el dinero que aparezca no debe aparecer de la nada, todo tiene una fuente. Ese es básicamente el concepto de partida doble. Bueno, no me encuentro. Profe, también al igual que Juliana, yo tengo esa incógnita. Sí, Porque es que yo viendo el video también habían diferentes tipos de cuenta que bien y la ubicaban en una parte en el haber y otro en el debe y en el haber, ¿no? Es que son las dos, bueno, en la débito y en el en la crédito, sí. sí, exactamente. Entonces nos mostraban como diferentes códigos de cuentas, cómo se sabe en qué cuenta está ese dinero, o sea, uno cómo llega a esa conclusión. Perfecto, ya te explico. Profe, qué pena. Hola, hola Alejandra. Alejandra, No, ¿qué? Juliana. Juliana, hola, cuéntame. No, para decirle al compañero Eduardo, eso no es lo que yo puse en una pregunta, esa es como la respuesta. Nosotros como estudiantes de contabilidad debemos descargar o tener a la mano el plan único de cuentas, que es donde se encuentran todas las cuentas del activo, el pasivo, patrimonio, en fin, todos los derivados. Perfecto. Entonces, teniendo eso a la mano, ya nos podemos ubicar más o menos a dónde van los pasivos, bueno, dicho, los activos, pasivos, patrimonio, en fin, qué cuentas afecta todo el movimiento de las empresas. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Entonces, yo te especifico al compañero que estaba hablando anteriormente, Juliana. Uno de los, ¿cómo les digo? Una de las problemáticas o la angustia principal que puede dar en contabilidad al iniciar
es específicamente eso, es decir, a qué cuenta voy a llevar algo específico, qué cuenta se mueve, cuándo utilizo una u otra cuenta, ¿cierto? Tranquilos que ya vamos a llegar allá, pero yo primero tengo que ir mostrándole a usted, todo eso es un proceso secuencial, ¿cierto? Tengo que ir mostrándole primero empezar a gatear para que después puedan trotar y caminar y demás, ¿cierto? Entonces lo primero que usted me tiene que entender es que vamos a manejar una serie de cuentas, ¿ok? Que básicamente las cuentas tienen un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo se denomina débito y el lado derecho se denomina crédito, ¿listo? Dame ejemplos de cuenta Arbey. Vamos a tener cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de ingresos, costos y gastos. ¿Listo? ¿Qué va a ser activo? ¿Listo? Entonces es lo que miramos acá. Activo va a ser un recurso. ¿Qué va a ser pasivo? Una obligación o deuda. ¿Y qué va a ser patrimonio? Va a ser el valor residual de los dos. ¿Por qué? Pues básicamente cuando hablo de valor residual es esto que aquí, el patrimonio es la diferencia del activo menos el pasivo, es la definición que tiene la norma. ¿Listo? Ya les voy a explicar más a fondo todos los conceptos. Quiero que miremos lo que hay acá para que cuando usted esté repasando sepa a qué se está refiriendo, ¿ok? Ahora, pues para poder llevar contabilidades, nosotros tenemos que utilizar unos libros contables que cumplen el fin de poder llevar la contabilidad, ¿listo? Un libro de esos muy importante que vamos a tratar se denomina libro diario y el otro se denomina libro mayor, ¿listo? Vamos a mirar cómo es uno y el otro. Entonces, ya ahí viene eso que hace parte también inclusive de lo que había en este video que acá. De partida doble. Ya me pasé, ¿cierto? Bueno. Entonces, aquí ya empiezan con cuentas contables y eso es lo que necesito que entendamos en este momento, ¿ok? Lo primero es, para yo poder identificar si una cuenta es del activo, del pasivo, del patrimonio, del ingresos y gastos, pues existe un método para trabajarlo que es algo que denominamos o que llamamos PUC. ¿Listo? Lo voy a copiar por acá. PUC. P-U-C. El PUC, por sus siglas, es Plan Único de Cuentas. ¿Listo? El que uno trabaja normalmente es el Plan Único de Cuenta para comerciantes. ¿Listo? PUC. ¿Qué? U, ¿cierto? Cuentas. Plan Único de Cuentas. ¿Y cómo está estructurado ese Plan Único de Cuentas entonces? Pues va a estar así. Y este es otro linkcito que pueden utilizar para poder trabajar lo que tiene que ver con el PUC. Es el que en Colombia está más completo. Denomina puc.com.co. Ahí encuentran, lo pueden trabajar en línea y es muy chévere como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con esto? ¿Cómo está estructurado el PUC? Que es lo primero que tienen que entender. Entonces, el PUC está estructurado así, por grupos. Perdón, clase primero. Cuando hablamos de clase, hablamos de un dígito apenas. Ya les voy a, para que me entiendan, ya les voy a especificar qué quiere decir eso, ¿listo? Después hablamos de grupo. Aquí estaríamos hablando de los dos primeros dígitos. Después hablamos de cuenta. Son 4 dígitos. Hablaríamos de subcuenta. 6 dígitos. Y auxiliares. 8 dígitos o más. ¿Cómo así? Bueno, es que, pues, como el plan único de cuentas es para poder llevar al lenguaje técnico todas las transacciones que se pueden manejar dentro de la empresa, entonces esta es la estructuración de ese plan único de cuentas. Entonces,
Si algo en el plano único de cuentas solo tiene un dígito, mire, aquí nada más hay un dígito, este primero que acá. ¿Listo? Y este dígito es el 1. Todo lo que empiece por 1 en el plano único de cuentas va a ser activo. Es clase 1, activo. Yo puedo encontrar clase 2. Vamos a mirarlo. Y vamos al propio PUC que acá. Le voy a colocar clase 2. Encontramos pasivos. ¿Listo? Es clase 2, son pasivos. Clase 3, patrimonio. Si alguna de las cuentas que yo tengo empieza por 1, yo ya sé que es un activo. Si empieza por 2, sé que es un pasivo. Si empieza por 3, es un patrimonio. Si empieza por 4, sé que es un ingreso. Si empieza por 5, sé que es un gasto. Yo creo que hasta ahí vamos a trabajar. ¿Listo? Un solo dígito. Fíjense que aquí nada más un dígito. Dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4, dígito 5. Pero fíjese, esto viene como de lo... Aquí les voy a mostrar dígito 3, que es patrimonio. ¿Ven? Si empieza por 4, ¿qué es? Un ingreso. Si empieza por el 5, ¿qué es? Es un gasto. ¿Ok? Entonces, cuando es un solo dígito, desde el punto de vista del PUC, se denomina clase. Ahora, si ya tengo 2 dígitos, ¿cómo se denomina? Mire, aquí ya hay varios grupos. Como empieza por 1, todos estos grupos que hay acá son activos. Yo no tengo que saber más de ahí hasta el momento, sino que, como esto empieza por 1, son todos activos. Ahora, vamos como de lo general a lo particular. Si es grupo 11, es disponible. Si es grupo 12, inversiones. Aquí pueden encontrar algún plan de cuentas bajo NIF y no van a encontrar disponible, sino que van a encontrar efectivo y equivalentes de efectivo. No se preocupen que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Pueden encontrar el grupo 13 que es deudores, ya les voy a dar la palabra. Grupo 14 que es inventario, 15 propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Entonces fíjese, el grupo tiene 2 dígitos. Para algunos ejemplos, grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, por ejemplo, de los que acabé de mencionar. Este es disponible, o efectivo equivalente de efectivo, este es inversiones, este es deudores, este es inventario, etcétera, ¿cierto? 2 dígitos, pero como sé que empieza por 1, mire, clase 1, todos estos que acá son activos. Vamos a ver qué me han preguntado más acá. Si ya dentro del disponible estaría la cuenta caja o bancos. ¿Ok? Esto queda acá del libro diario, porque los quiero mostrar. Dame un segundito. Vamos a ver aquí. Este es el mayor. Ya estaría las cuentas T que ya les mostré. Y plan de cuentas que ya se los mostré también. Y esto hasta aquí. Creo que hasta aquí la temática para el primer quiz. Sí, perfecto. Entonces, para acabar de redondear ideas, todas las cuentas o todo en contabilidad se hace a través de cuentas. ¿Listo? Las cuentas tienen 2 lados, débitos y créditos. Hay cuentas del activo, del pasivo y de patrimonio. Ingresos, costos, gastos. ¿Ok? Como yo lo que necesito llevar es cualquier operación que pase dentro de la empresa al lenguaje técnico contable,
Entonces utilizo una herramienta que es el PUC. ¿Okay? El PUC es lo que denominamos Plan Único de Cuentas. ¿Cómo está la información dentro de ese PUC? Entonces está así de la siguiente manera. Cada una de lo que yo encuentre allá que empiece por 1 va a ser activo. Si empieza por 2 va a ser pasivo. Si empieza por 3 va a ser patrimonio. Si empieza por 4 ingresos, 5 gastos. 6 costos, bueno, ya hay muchas más para abajo, pero eso es básicamente lo que uno trataría en contabilidad básica. Ahora, ese primer dígito, ¿cómo se denomina? Clase. ¿Listo? Si vienen 2 dígitos, ¿cómo se denominan? Grupo. ¿Listo? Aquí todos tienen 2 dígitos. Ve, aquí hay 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos. Como sé que empiezan por 1, todo esto que yo estoy hablando aquí son activos. ¿Listo? Entonces, un grupo, por ejemplo, disponible. Otro grupo, inversiones. Otro, deudores. Otro, inventario. Y así encuentran ustedes 15, 16, 17, 18 y 19. Por el 2 se encuentran 21, 22, 23, 24. Hay grupos específicamente, ¿cierto? Recuerda que vamos desde lo general a lo particular. Para nivel de contabilidad básica, pues yo creo que trabajaríamos hasta cuentas nomás, es decir, aquellas que tienen 4 dígitos. Esto es más que todo para chicos que estudian contaduría. Ah, y entonces, ¿cuenta cuántos dígitos trae? Trae 4 dígitos. Ah, muy bien. Entonces, fíjese, me voy a ir al plan de cuentas que estábamos trabajando. Este de acá. Y me voy a entrar al grupo disponible o efectivo o equivalente de efectivo, que es lo mismo. Y aquí ya voy a encontrar, mire que ya tiene 4 dígitos, vea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Tiene 4 numeritos esto ya. Miren, los más comunes y de los que nos hablaba Juliana, ¿cierto? Entonces, aquí tengo 4 dígitos, 1105. Como tiene 4 dígitos, ya esto se denomina cuenta, ¿cierto? Entonces, ejemplo, 1105 se llama caja. 1110 se llama bancos. Y así vas a encontrar, mira, 1115, 1120, 1125. En cada grupo vas a encontrar un número de cuentas cualquiera, dependiendo de lo que se utilice. Aquí entonces voy a colocar 1115, remesas en tránsito. Y aquí 1120, cuentas de ahorro. Fíjese, como todas estas cuentas empiezan por 1, o sea, tienen clase 1, yo ya sé que la clase 1 son activos. Todas estas cuentas de aquí son activos. Listo. Si voy al grupo, todos tienen grupo 11. O sea, todos están dentro del grupo de disponible. ¿Por qué no dentro de inversiones? Porque ninguno empieza por 2, empieza por 11, ¿cierto? Y ya cada una de las cuentas que yo tengo, caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro. Entonces, cada uno de los hechos económicos que pasen de la empresa deben poder meterse o encasillarse dentro de estas cuentas. Me explico. Si yo tengo, o la plata me está ingresando, válgame, por ventas a la caja. Entonces, desde el punto de vista contable, esa caja está acá. ¿Y qué código es la caja? Es el 1105. Que yo tengo una cuenta corriente en Bancolombia, otra cuenta corriente en Banco de Villas, ¿cierto? Entonces, esa plata que yo tengo allá en esos bancos, desde el punto de vista contable, yo lo represento acá, en la 1110. Y así con cualquier hecho económico que pase dentro de la empresa, ¿cierto? En primera instancia, es complicado identificar cualquier cosa que pase dentro de la empresa de una para la cuenta que uno crea que se va a manejar. No, eso se va manejando a partir de uno ir trabajando las cuentas e irlas conociendo, ¿listo? Esa es como la parte teórica que está, qué pena, es esta parte de acá, que está en esta primera parte de la primera unidad, ¿listo? Si ustedes se fijan,
Entonces aquí está lo que tiene que ver con la cuenta. Fíjese, esto es una misma cuenta T. Este lado se llama débito, este lado se llama crédito. Aquí está lo que tiene que ver con el plan de cuentas. Ya les mostré un plan de cuentas que pueden trabajar y está en línea, ¿cierto? Y los comprobantes de contabilidad. Aquí habría que leer para qué se utiliza cada uno de estos comprobantes y cuándo se utilizan, ¿listo? Porque hasta ahí, pues básicamente sería la parte conceptual para este primer quiz. Chicos, ya abro este espacio como para preguntas. A ver, yo ya coloco. David Alejandro dice, aunque sería bueno saber acerca de las subcuentas auxiliares, así como para ver de qué se trata. David, las subcuentas y auxiliares ya es un detalle mayor, es decir, yo puedo encontrar aquí dentro de la caja, que es una cuenta porque tiene 4 dígitos, mira las subcuentas. Dentro de la caja hay 3 subcuentas, ¿cierto? La 110505, que es caja general, la 110510, cajas menores, y la 110515, caja de moneda extranjera. Cada una de ellas maneja conceptos diferentes. Estas, por ejemplo, es para la caja que se recibe producto de las ventas, esta para pagar cuantías menores, ¿cierto? Y esta para trabajar toda la moneda extranjera que puede manejar en una empresa. Esto puede ser, por ejemplo, una caja de dólares que haya para manejar transacciones en dólares, ¿cierto? Y si manejo auxiliares, por ejemplo, yo puedo tener la 11050505, que sea la caja general del local de Mallorca, por decir algo. La 11050510, que sea la caja general de Oviedo. 11050515, que sea la caja general de Unicentro. ¿Me hago entender? Es decir, ya más discriminador. En la utilización de las subcuentas y de las auxiliares es para ir más al detalle. ¿Ok? Chicos, ¿quién más tiene alguna pregunta, por favor? La pueden hacer. Para recordarles entonces los que de pronto llegaron un poquito tarde. Este archivo de la carpeta descriptiva yo se la subo ahorita, ¿cierto? Ahí en anuncios junto con esta presentación que pues la necesita para complementar los temas, específicamente en lo que tiene que ver con clasificación de empresas. Nosotros vamos a trabajar entonces estas 3 actividades durante estas semanas. Una de las actividades es el quiz básico, que recuerden entonces se cierra el domingo. Hay 2 talleres de asientos contables, para lo cual estamos nos preparando en este momento, es decir, todo lo que tiene que ver con los asientos es ese manejo de esas cuentas que les acabé de mostrar. Y taller de compra y venta de mercancía, listo. Fíjese que no, pues es mucho más fácil de trabajar porque no de pronto son quizzes y la presión que pueden tener con ese quiz, ¿cierto? Muy importante, muchachos, el quiz, cuando se vayan a sentar a trabajarlo, por favor que tengan las condiciones óptimas para trabajarlo. Pues que estén en un espacio propicio, que no les interrumpan de pronto, porque el quiz como tal tiene pues una única presentación, para que lo tengan presente. Entonces estas son las actividades que vamos a trabajar. Aquí estaría básicamente el 70% del curso y el examen final, que no es negociable. Porque voy a esto, porque todavía... Perdón, me iban a decir algo. Sí, profe. Buenas, ¿cómo estás? Profe, es que yo tenía una pregunta, pues quería recordar si estoy en lo correcto, y es que las cuentas, por ejemplo, lo que es el pasivo, el activo y el patrimonio, pertenecen a un grupo que se denomina reales o balance, ¿cierto que sí? Sí, correcto. Y las cuentas 4, 5 y 6, que son ingresos, costos y gastos, se denominan cuentas temporales. Es pérdidas. De pérdida, ¿no? No, cuentas temporales se denominan. Ah, pensé que eran de pérdida. Ah, no, era la duda. Y también tenía otro, es que Alejandra, la compañera Alejandra, había preguntado algo sobre, entonces en el chat está una pregunta que ya le hizo. Y ¿Cuál pregunta? Espérame, yo miro aquí si lo encuentro. Esos códigos son los que se ponen en la tablita del débito y del crédito.
¿Cuál tablita estaríamos hablando, Alejandra? No sé. De pronto esta. Espérate, yo te digo, en la del libro diario. Aquí no. El código se pone aquí en la parte donde dice el nombre de la cuenta. Se complementa con el código. Pero, ¿dónde está más específico? Acá. Esos códigos son estos que acá. Míralos acá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ya está a nivel de subcuenta. Mira que hay 6 dígitos. Caja y 4135 que es comercio. Todavía no lo hemos visto, pero si empieza por 4 ya saben que es un ingreso, ¿ok? Si empieza por 1 ya saben que es un activo, ¿ok? Uno va identificando eso con el manejo del tiempo, ¿ok? ¿Cómo? David dice, profe, ¿uno cómo sabe cuando se pone algo en débito y cuando en crédito? No, todavía eso es como parte de lo que sigue David, ¿cierto? Para poder hacer las transacciones que les proponemos en las siguientes semanas, ¿cierto? Que son estos de aquí, asientos contables, ya les voy a explicar propiamente cuándo se dan cuenta cuándo es débito y cuándo es crédito. Por el momento es todo conceptual, ¿listo? Es decir, todo lo que tiene que ver con qué es contabilidad, principios de contabilidad, empresas, tipos de empresa y básicamente el manejo de las cuentas, es decir, que es una cuenta, ejemplos en el plan de cuentas, como lo acabamos de ver del PUC, ¿cierto? Que es una clase, ¿cierto? Que empieza por 1, que es un grupo que tiene 2 dígitos, que es una cuenta que tiene 4 dígitos, hasta ahí, como el manejo conceptual, ¿listo? Ya propiamente en la sesión posterior ya tendríamos las herramientas para empezar a hablar de cómo se pone en débito o cuándo se pone en crédito, algo específico. Profe, qué pena molestarlo. Tenía una duda. En este bloque también vamos a realizar así como actividades relacionadas también con los activos y pasivos, pero llevándolos al mundo real. Cuando, por ejemplo, sacamos, por ejemplo, un pasivo corriente, un sobregiro bancario, cosas así, pero pues con precio y con dinero real. Bueno, dinero imaginario, pero usted me entiende. En un ejercicio. Sí, claro, porque la idea es poder llegar hasta la elaboración de estados financieros y ese ya sería como el conglomerado de todo lo que estás hablando. ¿Listo? Perfecto. Chicos, entonces para ser como muy juiciosos con el tiempo, recuerden, en los anuncios entonces les subo el link del video, les subo la carta descriptiva, que es esta como tal, para que la tengan ahí porque pues básicamente no está corregida en el contenido del curso y les subo este archivo de esta diapositiva para que por favor, por lo menos hasta la diapositiva 13 le den una leída junto con este linkcito que hay acá. ¿Listo? ¿Algo más entonces? Bien juicioso, recuerden entonces la actividad de esta semana para que no vamos a tener ningún percance con eso, ¿listo? Me alegra mucho saludarles, les deseo que todo esté muy bien realmente por sus casas, con ustedes, con sus trabajos y demás, ¿listo? Un abrazo para todos. Perfecto, de Río, qué calor estará haciendo por allá de Río, por Dios. Un abrazo para todos, que estén muy bien, una feliz noche. Sí, lo vamos a seguir haciendo, David, si Dios quiere. Esa es la idea ya. Y antes que la actividad, así tiene que ser, listo. Esa es la idea para todos. Aquí vamos a dejar de tener la grabación.